Bueno, continuamos ahora con los mails que me envían, dudas, comentarios, preguntas sobre los temas que tocábamos la vez anterior. Religión, estábamos hablando religión gnóstica, pero no cualquier religión gnóstica, que hay muchas que toman el nombre para arruinarlo, para confundir. No, lo que consideramos la única gnosis que existe, la gnosis verdadera. Es tan extrema que no la pueden anular ni infiltrar, porque es extrema. La realidad debe ser extrema. Lo mismo en las religiones de aquí de la tierra. Cuando es extrema una religión, por ejemplo, a favor del Dios creador, totalmente, no la pueden infiltrar, se transformaría en otra religión inferior. Pero esta gnosis que nosotros estamos dando a conocer es una gnosis que es muy diferente a todas las demás religiones, de aquí, de la tierra. Esto viene de otro mundo, del mundo verdadero. Ahora me han enviado, después de la charla de los otros días, me han enviado preguntas. ¿Quién fue el señor Nimrod? Es una pregunta. Hablábamos de Luis Felipe Moyano los otros días. Nimrod de Rosario es el seudónimo que él tuvo que utilizar una vez cuando llegó a Córdoba y dio a conocer la parte más profunda de su enseñanza, que son los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Esto, las ediciones que se venden en este libro, que está gratis en internet en todas partes, pero el que lo ha querido tener en papel en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, en Rusia, en Europa, tiene que ver que sea la edición donde está tipeado con la máquina de él. No se le puede cambiar una letra a los escritos de Luis Felipe Moyano, Felipe, como le decimos familiarmente. Nimrod de Rosario es, que aquí está, el seudónimo que él usó al principio cuando publicó esto, que lo presentó en la ciudad de Córdoba. Está hecho a máquina, facsímil, no le falta ni le sobra una letra y está tal cual él lo tipeó. Es distinto la primera parte, que es el primer libro por el cual hay que empezar, que es la novela mágica, El misterio de Belicena Vilca. Esto sí está hecho en Word porque lo hizo un equipo bajo el cuidado y el control de Luis Felipe. Entonces aquí también ha sido corregido por Felipe, no hay problema de nada. Nimrod de Rosario también, o Luis Felipe Moyano, es lo mismo. Eso fue Nimrod de Rosario, el seudónimo de Luis Felipe Moyano, que le decimos Felipe familiarmente. Otra pregunta, la vez anterior hablábamos de la Sociedad Teosófica, que en el año 70 ingresamos sin conocernos, tanto Felipe como yo, ese mismo año. Una casualidad, sincronicidad, como quiera llamarse. Empezamos a estudiar allí. Era algo profundo, esotérico, era distinto a las demás religiones que las veíamos como superficiales. Nos dirigimos ahí porque consideramos que era lo más profundo, que había llegado las religiones del Dios creador, habían profundizado y como le habían dado una coherencia más profunda, esotérica, la gente se acercaba allí. Nosotros fuimos a ver qué había allí, estuvimos estudiando los libros de Blavatsky, los libros de Leadbeater, de Besant, toda esa sociedad, aprendimos cosas sobre lo que ellos hacen, pero no compartíamos ninguna. El servicio secreto inglés estaba detrás de esa organización y lo está. Ahora ya pasó de moda, ya en esa época había 40 miembros, ahora creo que hay 55, no sirve. Pero hizo su función, cumplió su función en la India y en Europa. En India con bastante éxito. Era para asegurar desde otro punto de vista, el punto de vista religioso, esotérico, el dominio inglés sobre India y sobre los demás países a los que pretendía dominar. Pero por eso quería aclarar por la pregunta que estuvimos en la Sociedad Teosófica, no porque compartiéramos la menor idea ni cosa que se enseñaba ahí, sino para ver en qué andaban las otras personas. Aprendimos, recuerdo que leímos el mismo libro, se llamaba Los Gnósticos, de Gutten, y yo descubrí una cosa y Felipe descubrió otra. Así era Felipe.
La otra vez dijimos era un genio. Es poco. Decir un genio es poca cosa. Era un espíritu liberado, en estado puro. Por eso era tan hostil, tan agresivo a las cosas que son irreales, a las cosas que pertenecen a Maya, como llaman en la India, a la fantasía, a la irrealidad, a los sueños en los que vivimos sumidos casi toda nuestra existencia. Recuerden lo del servicio secreto inglés. Tenía y tiene el servicio secreto todo un departamento dedicado a religiones, departamentos dedicados a la cultura, los Beatles, por ejemplo, todas esas cosas. No, hay que invadir a las demás naciones de 1000 formas diferentes. La sociedad teosófica, la masonería, todas esas cosas, es una forma de invadir, pero se necesitan muchas formas. Al ser humano normal hay que, para doblegarlo perfectamente, hay que lavarle el cerebro de muchas maneras, a nivel político, a nivel religioso, a nivel ideológico. Los diarios, la televisión se ocupan perfectamente de esos menesteres. Me preguntaban después que estuvimos hablando del Dios creador, y dijimos que no es el único Dios, por supuesto, además que dijimos que es un Dios imperfecto. Hay otro Dios superior a Él, infinitamente supremo y superior a Él, que es incognoscible, todo esto habíamos hablado. Y ahora llega un mail que dice que es el demiurgo. Claro, alguien que ha leído estos libros, o ha leído La religión prohibida, que escribí yo, seguramente vio la palabra demiurgo y pregunta, ¿qué es el demiurgo? Demiurgo, en griego, significa creador. El demiurgo es el Dios creador de la Biblia, el Dios creador de las religiones, el Dios creador de los sumerios, de los babilonios, de los caldeos. Ese es el demiurgo. Jehová es para nosotros, todo el mundo lo conoce como Jehová. Las religiones que pueden pronunciar su nombre lo llaman Jehová. Para los gnósticos, Jehová no solo es un Dios imperfecto, es Satanás en persona. Miren, qué interesante. También me preguntaron, hablando del demiurgo, del Dios creador Jehová, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia para los gnósticos es la palabra de Satanás. Allí está desde el principio cómo creó Jehová Satanás lo llama Felipe, cómo creó Jehová el mundo, la materia, los animales, la luz, hágase la luz. Allí empieza todo, el tiempo empieza a correr, porque la luz corre en un tiempo dado. El tiempo y la materia, los dos inventos principales y primeros. Cuando hace los planetas, cuando hace el Edén, el paraíso, que de paraíso no tenía nada, y cuando hace al hombre. La Biblia describe perfectamente la tarea del demiurgo, del creador Jehová. No habla nada de otro Dios, ni de nada que no sea creado por él. No está eso en la Biblia, porque si no, deberíamos aceptar que hay un Dios superior, y que hay algo superior a la materia, creada por Dios, creador. La materia, como bien lo dijimos, es imperfecta, es impura, es demoníaca, como también lo es el tiempo. Todo lo creado es imperfecto. Y cuando dice hagamos un hombre, no dice voy a ser un hombre, hagamos. Miren que hagamos como si fueran varios, claro. Tiene ayudantes, no está solo. Ha creado cosas antes. Viene con un equipo a hacer todo esto, a tratar de hacerlo bien. Está lejos de lograrlo. La palabra de él, que es de lo que habla la Biblia, se dice que es la palabra de él, pero ha sido escrita por hombres. Él no puede ponerse a escribir. Incluso han llegado a decir que todo esto fue escrito antes. Él lo escribió antes de que el mundo fuera creado. Cuando él crea al hombre, después dice, hagámosle una mujer para que no esté solo. Sigue, hagámosle. Cuando él dice, hágase la luz. Y después dice, y vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo? ¿No se dio cuenta antes de lo que iba a hacer, que era buena?
Tuvo que ver, primero probó, hizo un experimento, y después vio que le había salido bien, que era buena la luz. Bueno, todas estas cosas son analizadas en profundidad por la gnosis verdadera. Me preguntaban también la serpiente del Edén. Yo le había respondido la otra vez por mail de que la serpiente no es un espíritu maligno ni nada parecido. La serpiente le muestra a Eva y luego llega a Adán la realidad, la verdad. La serpiente lo que transmite es esta gnosis. Eva, mira, Adán, dile a Adán, ¿quién es Dios? ¿Quiénes son ustedes? Es lo primero que un hombre dormido debe preguntarse. ¿Quién soy yo? El día que descubra quién es realmente, que vea que no es un zombi, que no ha sido creado como sirviente, sino que, como decía Felipe Moyano, el espíritu tiene el mismo poder, o aún más, o un poder superior al del demiurgo, al del Dios creador Jehová. Miren qué interesante, nadie había dicho eso antes. En el Edén, en el paraíso que ha hecho Dios, le da órdenes a Adán, que le ponga nombres, por ejemplo, a los animales, le encarga tareas, como a un sirviente. Después aparece, controla, y cuando Adán ha comido del fruto prohibido de la gnosis, cuando se ha enterado quiénes son ellos, y quién es este Señor que se hace llamar Dios, que se cree único y superior, es ahí cuando se enoja Jehová, lo castiga, ya no lo quiere ahí, no lo quiere en ese mundo que ha creado, porque el hombre se ha emancipado, se dio cuenta que eso no era un mundo, que no era perfecto, y que él no es un sirviente, una cosa inferior sacada del barro, que él tiene dentro de sí otra cosa, el Espíritu Eterno, que no fue creado por Jehová. Todo eso hemos estado hablando ya en estas charlas. Por eso me preguntaban qué opina de la Biblia. El Génesis, la serpiente trae la verdad, trae la gnosis liberadora, la gnosis que puede despertar al hombre, abrir los ojos. Sus ojos fueron abiertos, dice la Biblia. Claro, si la serpiente le dio toda la gnosis, todo el conocimiento necesario para liberarse, para revelarse, para liberarse. Al espíritu hay que liberarlo. Pero nos han enseñado todo al revés, que la serpiente era mala, que el hombre y la mujer pecaron. Todo horrible. No, no es así, es al revés. Que Dios era perfecto, que la creación era perfecta. Y también después nos viene a colación, ya que hablábamos del espíritu, la partícula increada en el hombre, que es el alma, que el alma sí fue creada por Dios. El alma es mortal, decíamos la vez pasada. El alma necesita ser perfeccionada. Para eso están las religiones. Una vez que el alma alcanza a perfeccionarse por completo, se puede unir ya con el Dios que la creó. Se disuelve, desaparece, se funde con Dios. Después Dios creará otra alma, se ocupará, pero el alma está condenada a morir, a volver al Creador, a la persona, al Dios que la hizo, al falso Dios que la creó. Es distinto el espíritu. El espíritu no muere, el espíritu no tiene que perfeccionar nada porque es perfecto, no ha sido creado porque siempre existió y va a seguir existiendo, no puede morir. Viene del otro mundo, del mundo eterno, donde no existe la muerte. Ahora, ¿qué religión? Dijimos que hay muchas religiones que quieren perfeccionar el alma. Quieren el budismo, el aquietamiento de la mente, los yogas, la respiración, quieren llegar al samadhi, las religiones, rezar para unirse con Dios. Dios no lo va a castigar más si reza bien, si cumple. Todas las religiones tienen distintos preceptos para cumplir. Y Jesucristo, una de las religiones, el cristianismo, viene para perfeccionar el alma, para hacerla más perfecta, más digna, ¿de quién? De Dios, del Dios creador. Pero además de ser el Dios creador, el cristianismo ha tomado el mito de que es el Hijo de Jehová, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto ya venía de antes, de antiguos mitos,
de Mesopotamia, de Grecia, pero lo adoptó el cristianismo. Vean qué importante que era Jesucristo, no era un profeta más, era directamente el hombre más perfecto que ha existido, el alma pura, el alma perfecta, el modelo que hay que seguir para unirse a Dios. Por eso dice Jesucristo en los evangelios, mi Padre y yo somos uno. Claro, está perdido en Dios. Hay muchas religiones, hay partes del Islam y del judaísmo, la parte de Cábala, que quieren unirse, perderse en Dios. El espíritu es todo lo contrario. El espíritu lo que busca es liberarse de Dios por la impureza que presenta. Irse al mundo perfecto, irse al mundo puro, al mundo eterno de fuego, de donde provienen los espíritus. Eso es otro mail que me han enviado. Me preguntaron si habían existido todos estos personajes. Son mitos. No podemos vivir sin mitos. Es el único animal, el ser humano, que presenta mitos, inventa cosas, mitos. No se puede vivir sin mitos. Es muy triste la vida. Todos tienen un mito. Algunos tienen un mito familiar. Yo desciendo de vascos, desciendo de rabinos, desciendo del otro. Tuve un abuelo cura, un tío, un amigo. Mi madre se confesaba todos los días. Hay que inventar un mito. Mi apellido viene de la nobleza húngara. Sin mitos no se puede vivir. Seríamos muy pequeños. Pero a nivel colectivo están los grandes mitos que son religiosos. Hay mitos políticos también. Sin mitos no podemos. Es una de las características que lo hacen diferente de los animales al ser humano. Jesucristo, hablando de si existió o no existió, no hay ninguna prueba que haya existido. No importa, el mensaje está, pero no hay ninguna certeza histórica. Debe ser un invento. Como Moisés, Abraham, todo eso no hay prueba de nada. Mahoma sí, Mohammed existió, Mani existió, eso no hay duda, pero los mensajes están. Otro elemento del cristianismo que no está en cualquier religión es convertir a los hombres en ovejas, obedientes, mansos, no pelear, no robar, no matar. Cuando Constantino, en la antigua Roma, percibe esta religión, le gustó y dijo, vamos a hacer al cristianismo única religión del Imperio Romano. ¿Por qué le gustó? Porque él necesitaba, para mantener unido su imperio, necesitaba una religión que los amance, hombres domesticados, como ovejas. Él nunca se convirtió, es mentira. Dicen que en el lecho de muerte, ¿no? Él siguió matando y cometiendo homicidios, pero le gustaba que el pueblo sea manso, tranquilo y que no le traiga problemas. Entonces convirtió al cristianismo en la única religión del Imperio Romano. El que no tenía esa religión, eliminado. Los libros que eran anteriores, los gnósticos, por ejemplo, eliminado. Los dioses anteriores, eliminado todo. Cristianismo solo, Jesucristo. Eso le convenía a Constantino políticamente. Y ahí continuó el cristianismo. Y se transformó más adelante, históricamente, en un instrumento de poderes secretos que tienen como proyecto final el dominio total de la humanidad. Después sirvió para eso la masonería y después el marxismo. Todo puede ser utilizado como instrumento. Ya vamos a ver otro día lo del marxismo y el anarquismo. Una cosa que llama la atención en la religión cristiana es lo de poner la otra mejilla. Si alguien te abofetea, pon la otra mejilla. Si te piden que le des la mitad de tu capa, dale la capa entera. Cuando yo escuché eso, levanté la mano e hice una pregunta. Si me piden que le entregue mi esposa para violarla, ¿le entrego también mis hijas? Los demás alumnos se rieron, no supieron qué contestarme y me echaron afuera del salón, los curas. Y ahora de grande se me ocurrió, si te piden un pedazo de la Patagonia, entregásela entera. No sé a quién le puede gustar eso de la mejilla del hombre oveja. Al alma le gusta, esclava del Creador, ya no tiene personalidad, no tiene nada, va a morir, se va a fundir con el que la creó y se termina todo, como el cuerpo, es polvo y al polvo vuelve.
después se fabricará otro. El espíritu es distinto, todo lo contrario. El espíritu quiere ser cada vez más libre, quiere liberarse definitivamente de los preceptos, de las órdenes, de las leyes del mundo creado por Jehová. Después me preguntaron, ¿qué son las iniciaciones? En Internet se habla bastante. La sociedad teosófica tenía iniciaciones. Felipe y yo no entramos en eso. Había toda una masonería o comasonería, permitían entrar a las mujeres también, a diferencia de la otra masonería inglesa, la del rito escocés, antiguo y aceptado. Esto acá podían entrar mujeres también, nos dijeron. Yo no ingresé, pero parece que había iniciaciones también ahí, como en la masonería y como en un montón de sectas religiosas, esotéricas. La iniciación lo transforma a la persona. Si es una secta que está a favor del Dios creador, lo va a atar más al Dios creador. Y si es una organización o una secta que está en contra, una secta gnóstica, lo va a liberar de todo el sistema creado por el Dios inferior. Esas son las diferencias. Si alguien quiere ser iniciado, que eso me preguntan mucho por internet, pero tenga cuidado a dónde lo van a iniciar y qué pretenden, lo pueden engañar también. La otra vez me escribió una persona que preguntó a los Hare Krishna si eso servía para liberar el espíritu o para encadenarlo más, para atarlo al alma. No, le dije, no, esto es para liberar el espíritu. Entonces hay que tener cuidado. Cuando uno estudia estos libros, cuando uno se transforma, la iniciación, y más ahora que no está Felipe, la iniciación el único que la puede dar es durante el sueño. Los seres perfectos del otro mundo vienen durante el sueño. A mí me ocurrió eso, está en mi libro y cuento las dos primeras, que las recibí en forma impresionante, inolvidable, durante el sueño. No confiar en otro que nos va a iniciar, porque con todo lo que yo he visto y he estudiado de estos temas, el único que podía era Felipe. Y yo he hablado con iniciados por Felipe y me dicen, era un rayo. Nada que ver con las iniciaciones de Samael Aungüeor, de la masonería, de la otra. Era un rayo que me aisló. Mi yo, el yo de mi espíritu, que ya estaba liberándose, quedó aislado de este mundo, no puedo regresar al mundo impuro. Quedé transformado, pero sin moverme de aquí, sigo en este mundo, pero soy otro. Estoy aislado. Claro, se liberó de Jehová. El espíritu está feliz, el alma sufre, el alma llora, perdió una oportunidad. Ya no sirve, ya no se puede perfeccionar, ya no vuelve, se pierde. Pero el espíritu es otro prisionero que será salvado de la cárcel del demiurgo. Lo mismo con los yogas, que me preguntan, ¿puedo hacer yoga con todo esto? Acá en estos libros hay mucho de yoga, porque Felipe nos aclara que hay dos yogas también. Hay un yoga que facilita y acelera el proceso de fundirnos con Dios. Y hay otro yoga, más difícil de encontrar, que lo que hace es apartarnos del mundo y liberar el espíritu. Por eso cuando uno practica yoga, tiene que saber qué yoga está practicando. Esos que hablan de samadhi, el término del budismo, que se pierden en Dios y entran en éxtasis, la conciencia cósmica, eso es la anulación del espíritu. Felipe decía, un verdadero suicidio. La fuerza kundalini, que duerme en el hombre, en la base de la columna vertebral, cuando es despertada a través de técnicas del yoga, de este yoga que Felipe llamaba yoga sinárquico, cuando es despertada, se sube hasta el cerebro, al Sahasrara, no tiene salvación el espíritu. Queda transformado, como decía Jesús, el Padre y yo somos uno. La fusión con el demiurgo Jehová. Lo peor que le puede suceder al espíritu. No se liberó. Se realizó el alma, se perfeccionó. Una vez con distintas técnicas de yoga tántrico, pero un tantrismo no infiltrado, el Kaula. Felipe habla mucho en la novela y en la última parte de los fundamentos. El Kaula. Cuando sube mi kundalini,
cuando despierta y sube por las técnicas que aplicaba yo, lo primero que hace es salir fuera del cuerpo. No soporta el cuerpo transformado de un gnóstico. Se horroriza. Si Kundalini es la fuerza del demiurgo Jehová dentro del hombre, la que controla, la que somete, la que domina, la que castiga dentro del hombre. Despertarla, escapa. No puede desaparecer, empezó a dar vuelta en espiral alrededor del cuerpo sin tocarme. Esa es lo que ocurre. Hay dos yogas diferentes. Cuidado con lo que se practica. El 99% es el yoga sinárquico. El que destruye al hombre. El que destruye el espíritu. El que le destruye al hombre la única posibilidad que tiene de liberarse, de despertar y transmutarse en otra cosa, en espíritu puro, como lo logró Felipe. Otra cosa que me preguntan siempre, ¿dónde pueden conseguir los libros? Están gratis en internet. El que los quiere tener en papel, hay en Argentina, creo que en Argentina, hay 3 sitios que los están vendiendo a precio de costo, porque acá no se puede lucrar. Esto se regala o se vende a precio de costo, no hay otra. Por eso está todo gratis en internet. Lo están vendiendo en Inglaterra, ahí no creo que sea a precio de costo, los ingleses, pero también lo venden en castellano, a lo mejor no saben lo que habla, no saben lo que dicen los libros de Felipe, Revaluation Books. Bueno, pero yo los estuve chequeando y son los verdaderos libros, en castellano. Muy bien, en Estados Unidos empezó una librería, ahora vende uno solo, creo que la novela. Bueno, pero es la verdadera. Tal vez no sepan lo que están vendiendo, o tal vez sí, tal vez son gente que se ha acercado a su propio espíritu, ha intuido que hay algo inmensamente importante en esta gnosis que ha llegado a este mundo ahora. Esas son las principales preguntas que me habían hecho gente que escuchó mi anterior charla, así que espero haberlas contestado bien. Me siguen escribiendo y si veo que es útil para compartirlo con los demás, nos vemos aquí.